Buenas noches, sean todos cordialmente bienvenidos a este webinar Educación a Distancia y el nuevo rol del profesor, el cual será impartido por el maestro Odín Dimas Hernández. Este webinar es organizado por el Centro Internacional de Desarrollo de Competencias Profesionales, el CIDEC, en el cual impartimos posgrados, diplomados, cursos y talleres. Para mayor información pueden mandar un correo a cidec@olmeca.edu.mx. Rector, no sé si nos quiere... Sí, cómo no. Gracias, Carla. Bueno, pues nuevamente saludo a mi compañero Odín y a todos los que nos hicieron la gentileza de atender esta invitación para este webinar que creo que es muy importante, a mis compañeros funcionarios, colaboradores de la Universidad Olmeca, pero sobre todo a quienes de fuera pues aprecian y diríamos atienden estos llamados que tienen el propósito fundamental de compartir con ustedes experiencias. Decía yo hace un momento de empezar esta presentación que la universidad pues ha tenido la suerte de contar con un equipo, entre ellos Odín, la maestra Alejandra Mejía, que es la directora del Centro Internacional de Desarrollo de Competencias Profesionales, que en el momento, precisamente hace un año, cuando pues, se nos dio la instrucción por las autoridades sanitarias y de educación de que había que retirar a los estudiantes de realizar las funciones en otro ámbito, pues les comento y lo digo con toda honestidad, que sinceramente en la noche anterior a esta decisión, pero que ya se vislumbraba, pues mi sueño se vio interrumpido por la preocupación de cómo la universidad iba a responder a este reto. No era inédito para la universidad trabajar en algunos sentidos en este punto, pero la verdad es que no había la expertise ni tampoco los elementos. Y afortunadamente con el trabajo de Alejandra, de Odín y de todos mis compañeros coordinadores de obra, directores de escuela, pues fue factible ir desarrollando en este año con muchos aprendizajes, diríamos con toda honestidad, prueba y error, y sí enfrentando pues esta complejidad que tiene sobre todo en aquellos componentes educativos en donde hay una parte importante, a veces no la total, pero sí una parte importante y en otras muy importante el tema de lo práctico, ¿no? Que hemos tenido que resolver hoy de manera pues seguramente muy distante de lo que se requiere, pero que esperemos pronto podamos saldar esas deudas con nuestros compañeros que tienen esas escuelas. Yo agradezco mucho a Odín, ya lo hice en un principio, porque su concurso, su compromiso, su institucionalidad ha sido muy importante, porque no solamente fue el diseño y el aprendizaje del uso de esta plataforma de Google Meet, que es la que utilizamos, de Classroom para hacerlo, sino el participar en la capacitación de todos nuestros docentes, capacitar a los estudiantes, que unos dirán, bueno, si los jóvenes pues están ya impuestos a esto, pero bueno, no era tan fácil subir tareas, conectarse, y luego además, hace un momento que terminé un programa de radio que tengo todos los miércoles, pues comentábamos que en este problema en el cual hoy la INEGI da un dato escalofriante, preocupante, de que 9.2 millones de niños y jóvenes, y algunos ya no tan jóvenes, han abandonado los estudios por esta circunstancia. Mucho tiene que ver con el tema, sí, de la conectividad que no hemos resuelto en nuestro país de manera eficiente, y otros aspectos de carácter económico que también hemos tratado de resolver. Así es que yo agradezco mucho, Odín, tu participación en este webinar. Sé que va a ser muy útil y les comparto a todos los que nos están hoy dando el favor de su atención, que el CIDEC pronto va a transitar a una nueva experiencia, a convertirse en una escuela que le hemos denominado la Escuela de Educación Permanente y a lo largo de la vida. Y el propósito de esto tiene que ver con la convicción y la idea que tenemos en la universidad de que la educación inicia con el nacimiento y fenece o termina con la muerte de las personas, y que a lo largo de la vida tenemos que dar esa educación. Pero efectivamente nos vamos a centrar de manera importante en la educación de los adultos, que tiene que ver con muchos elementos cognitivos que están ya, hay pedagogías y didácticas para hacerlo. Entonces,
nuestro Centro Internacional de Desarrollo de Competencias Profesionales va a tener un centro de educación permanente, pero también les avisamos y les comentamos que creo que será algo muy importante y exitoso, un centro de idiomas que desde hace mucho tiempo estamos tratando de recuperar. Lo tuvo en su momento la universidad y ahora en una sinergia con un grupo de Monterrey lo vamos a tener, y eso nos va a permitir fortalecer la enseñanza del idioma, no solamente del inglés, sino de otros al interior de nuestra escuela, pero también ofertarlo al exterior. Así es que, bueno, pues pronto tendremos esta escuela con la conducción seguramente exitosa, como ha sido hasta ahora, de CIDEC, de Alejandra Mejía y de todo su equipo, y lo pondremos siempre a la disposición para este tema de posgrados, diplomados, cursos y talleres en muchos ámbitos. Y también, bueno, veo a mi compañero Julio Javier Quero, les quiero comentar que Julio, que es el director del área de publicaciones, que hemos creado un centro de investigación y desarrollo de la cultura olmeca, y también con el apoyo de nuestro director, que ahora será un director diferente en el sentido ya no de una biblioteca. Ustedes saben que las bibliotecas están transitando a un tema virtual, digital. Pues vamos a tener una biblioteca de esta naturaleza, y Julio pues está trabajando en estas publicaciones digitales. Por cierto, ahí Alejandro Ahumada, que hace unos días me mandó un correo sobre unos temas que tiene ahí. Bueno, pues vamos a tener en la universidad la posibilidad de ampliar nuestra, diríamos, manufactura de libros, de documentos, de revistas que Julio tiene bajo su responsabilidad, pero ahora bajo este contexto de la virtualidad, sin que obviamente dejemos de hacerlo también algunos números impresos para el recuerdo, pero yo creo que ahora, bueno, pues todos estamos en esta cuestión. Así es que no me alargo más. Muchas gracias a todos los que están en este webinar, y adelante, Odín, con tu presentación. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza del maestro Odín. El maestro Odín Dimas Hernández es licenciado en Administración por el Instituto Tecnológico de Villahermosa, maestro en Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento en DAIS de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, responsable de proyectos de implantación relacionados al sistema Pemex SSPA en el área de perforación de pozos, en colaboración con el Instituto Tecnológico Superior de Misantla y la empresa Ne Barriertour Consulting, desarrolló el proyecto de calidad sello Dos Bocas para la API Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Consultor en planeación estratégica para la formulación, implantación y desdoblamiento de la metodología Balance Scorecard. Actualmente es coordinadora académica en CIDEC de la Universidad Olmeca, así como profesor en el sistema mixto y asignaturas de posgrado en la Universidad Olmeca. Bienvenido, maestro Odín. Le dejo el control de la plática. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias por la bienvenida y sobre todo porque están todos aquí presentes. Les agradezco el tiempo. Vamos a dar inicio. Voy a presentar mi pantalla. Y en un momento. Perfecto, ya está. Ok. Los temas que vamos a tratar en este webinar son los que aparecen en su pantalla. Vamos a tratar de responder la pregunta: ¿en línea, virtual o a distancia? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Como un preámbulo a lo que es la educación a distancia. Posteriormente veremos o hablaremos sobre el nuevo rol del profesor, una sesión de conclusiones y, bueno, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. ¿Verdad? Muy bien. Ahorita con esta pandemia, bueno, prácticamente todos nos vimos en la necesidad de adoptar tecnologías para tener contacto con nuestros alumnos. Lo que vamos a discutir en este momento es, bueno, estoy dando clases en línea, son clases virtuales o son a distancia. ¿Ok? Entonces, bueno. Vamos a hablar sobre los sistemas o el entrenamiento o los sistemas de entrenamiento basados en computadora. Estos prácticamente
eran los CDs, el CD-ROM, donde venía toda la capacitación, insertábamos esa información en la computadora y ahí era la capacitación. Esto más o menos hasta octubre del 1999, porque es cuando se presenta un evento precisamente tecnológico, la capacitación a través de una red interna en la organización o por medio de Internet, www. Es que en ese momento cuando se deja de utilizar el CD-ROM como medio de capacitación y ahora las empresas comienzan a tener su propia red o su intranet o bien utilizan la información que está disponible en la red para poder hacer esta capacitación. Es así como comienza el término de Electronic Learning o e-learning. Si lo tuviéramos que decir en español, es correcto comentarlo como aprendizaje basado en Internet. Okay. Y este aprendizaje basado en Internet o e-learning tiene sus características, entre las cuales la principal es que todo el contenido se encuentra inmerso en un espacio de holding, servicio para estar en esta red, se llama holding, proporcionado en un servidor a través de una dirección o dominio. ¿Okay? Esto se convierte prácticamente en una plataforma Moodle, Khan Academy, Amazon, con su plataforma AWS Educate. Y en este caso, los alumnos, o el interesado, el aprendiz, el estudiante, lo que hace es consumir el contenido o el material que se encuentra alojado en estas plataformas, el cual ha sido desarrollado por especialistas, por el profesor que ahora transmite todo su conocimiento, no de manera presencial, sino lo convierte en videos, lo convierte en presentaciones, lo convierte en actividades que el aprendiz o el estudiante tiene que resolver de forma autónoma. No autodidacta, porque autodidacta significaría que el aprendiz decidiera qué estudiar y armar su propio contenido. En este caso se habla de estudiantes autónomos, porque de esta manera siguen o realizan las actividades que alguien más ya programó, que alguien más ya dispuso en estas plataformas. A esto es lo que se le conoce como, a grandes rasgos, como e-learning o aprendizaje basado en Internet. Pero, ¿por qué el término en línea? Bueno, llega el momento en el que estamos asociando que si está en Internet, está en línea. De hecho, ahorita podríamos decir que estamos teniendo una videollamada en línea. ¿Okay? Y ese término en línea aparece aproximadamente en 1999, cuando Microsoft crea Messenger. ¿Okay? Microsoft Messenger. Y en este estatus nos colocaba la posibilidad de decir estoy en línea o disponible, estoy ausente, no estoy conectado, ¿okay? Y nos daba unos semáforos igual verde, si estoy en línea o disponible. Desde ese momento comenzamos a hablar de, pues estoy en línea con mi amigo, estoy en línea con mi mamá, estoy en línea con alguien más. Es decir, que se está comunicando a través de un medio, ¿okay? En el instante, pero este medio se encuentra dentro de lo que llamamos Internet. ¿Correcto? De igual forma, cuando decimos es que es una carrera en línea, hacemos referencia a que la carrera o el estudio es en Internet. ¿Correcto? Pero no olvidemos que si fuera realmente en línea o e-learning o aprendizaje basado en Internet, la persona que lo estudia es completamente autónoma y realiza las actividades sin intervención del profesor. ¿Okay? En este caso, online o en línea, pues es atribuible a
la disponibilidad de una persona en una red social. Y hablando de redes sociales, ya hay una tendencia también sobre el aprendizaje basado en redes sociales, donde podemos utilizar Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, incluso algunos hasta WhatsApp. Esto tiene sus características también que en su momento se podrían estudiar. ¿Okay? Para que vayamos dimensionando todo lo que podemos hacer. Pero ahora hablemos sobre la virtualidad. Charles Whitstone le podemos atribuir, o se atribuye el invento del estereoscopio en 1843. Algo similar a lo que aparece aquí en la figura, ¿eh? Donde se crea la ilusión de profundidad en una imagen a partir de dos fotografías prácticamente idénticas. Los que no tuvieron oportunidad de ver esta imagen seguramente recordarán este estereoscopio, ¿okay? Donde podíamos ver caricaturas o una escena de película. ¿Okay? Esta es la versión siguiente del estereoscopio inventado por Charles Whitstone. Este mismo sistema es adoptado para cuestiones tecnológicas, lo podemos ver, o para el entretenimiento. Y es prácticamente la evolución hacia la realidad virtual. ¿Okay? Entonces, ¿tengo clases virtuales? No necesariamente tendrían que ser clases virtuales si hacemos esta videollamada. No se le podría, técnicamente no se le podría decir que es una clase virtual, ¿okay? Porque no estamos realizando, no estamos simulando un espacio, no tenemos algo simulado o extraído de la realidad. ¿Okay? Entonces, en este sentido, los primeros creadores, o bien, cómo comienza la realidad virtual, pues es prácticamente con la Segunda Guerra Mundial al utilizar los simuladores de vuelo del MIT. Aquí sí, podemos decir, tuve una clase virtual, una clase de vuelo virtual, porque se utilizó un simulador que representa o trataba de representar características similares a las reales, solo que por cuestiones de seguridad y de costos, pues un simulador representa una mejor opción que hacer la clase en un avión real, ¿no? Vemos cómo el término tengo clases en línea, tengo clases virtuales, lo hemos estado utilizando tal vez hasta de manera indiscriminada para referirnos a que tengo clases por videollamada, ¿okay? O que tengo clases en la plataforma. No necesariamente es en línea o no necesariamente es virtual. ¿Qué más podemos atribuirle a la cuestión virtual? Actualmente, si queremos hablar de un mundo virtual, tendríamos que analizar Minecraft, Fortnite, Second Life, donde contamos con un avatar, o similar a lo que aparece aquí. Okay. Y en estos mundos virtuales que están inmersos en un servidor, podemos crear una nueva persona, eso se conoce como avatar. Podemos tener criptomonedas, podemos comprar, podemos incluso simular un salón de clases como este que está representado aquí, alrededor de una fogata. ¿Okay? Entonces, esto es un mundo virtual. Si yo dijera, tengo clases virtuales en Second Life, es correcto, porque en Second Life podría crear un salón de clases, todos mis alumnos podrían incluso llegar con avatars que no sean humanos, sino de animales, y estarían presentes en un salón. ¿Okay? De esta forma, el mundo virtual, o la palabra virtual, hace más sentido, porque estoy extrapolando algo físico a algo que no existe físicamente, pero que está en un mundo de píxeles. ¿Okay? Pero también puedo decir, es que tuve clases virtuales sobre anatomía. ¿Y esto cómo pudiera ser? Bueno, dentro del salón de clases
de manera presencial, pudiéramos observar, no tiene audio, no se preocupen por el audio, lo que me interesa es que vean lo que es la realidad aumentada. En este caso, la realidad aumentada está sobre una hoja de papel y a través de una pantalla, como esta, una pantalla de iPad, de tablet, y algunos algoritmos, se crea una realidad aumentada donde podemos observar algunos órganos del cuerpo humano sin la necesidad de tener un cuerpo en el anfiteatro. Podemos, aquí sí, puedo decir, tuve una clase virtual sobre anatomía, sobre mi anatomía, que al lado de mí pusieron un esqueleto y estuvieron visualizando si estaba correcto. O también podríamos hacer el estudio de todos los sistemas con los que cuenta el cuerpo humano, o incluso ya se está aplicando en la parte de cirugías, donde con la realidad virtual identifican la ubicación de ciertos órganos del cuerpo mientras realizan la operación. Esto es lo que conlleva la parte de virtualidad. Entonces, si yo digo que estoy haciendo clases en línea, porque hago videollamadas, no es del todo cierto. Si hago una clase virtual, entonces debería considerar tener un mundo virtual o tener unas aplicaciones donde represente la virtualidad de algo real. Con esto, con estas características o con este preámbulo, mejor dicho, entonces, ahora sí, me gustaría entrar a lo que es la educación a distancia. Este concepto de educación a distancia no es nuevo. Tenemos desde 1984 algunos cursos de taquigrafía por correspondencia desarrollados por Isaac Pitman. De hecho, la taquigrafía Pitman es de las más recurridas. En 1856 se tiene el registro de la fundación del Instituto Toussaint Louverture, que es considerado como la primera institución en educación a distancia para el aprendizaje del idioma francés. Esto por hablar de algunos ejemplos a nivel mundial. México, por su parte, contamos con muchos más ejemplos también, como la Escuela de Radio de Difusión Primaria para Adultos, el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, con 6 años de cursos por correspondencia, y me parece que eran 1 o 2 cursos de 2 años más de forma presencial para completar toda la capacitación. Los proyectos de telesecundaria, que actualmente continúan, iniciaron con transmisiones de microondas y circuitos de televisión. Y bueno, por mencionar a la UNAM, pero el Politécnico y TEC de Monterrey, varias universidades en México también han desarrollado su escuela de educación a distancia. ¿Cierto? Entonces, si no son educación, si esta es una educación a distancia, ¿cuáles son esas características que la diferencian del resto de lo que hemos visto? Veamos lo siguiente. En 1987, la UNESCO, precisamente ante esta situación de qué es la educación a distancia, solicitó al doctor Lorenzo García Aretio una investigación sobre lo que significa precisamente esta educación a distancia. Y con esta investigación nos arrojan 5 características. Primero, existe la separación del profesor-alumno. En este momento, ustedes y yo estamos separados de manera espacial. ¿Okay? Cuando se realizó esta investigación, la separación del profesor-alumno significaba tal vez por correspondencia o por teléfono. Ahora estamos separados físicamente. Por lo tanto, tenemos que utilizar de forma sistemática medios y recursos técnicos para comunicarnos y para hacer llegar las actividades y recibirlas de regreso conforme a lo que se haya solicitado, ¿correcto? ¿Qué es lo que ha cambiado?
De la correspondencia al correo electrónico, de las llamadas telefónicas a las videollamadas. Incluso si en este caso yo pudiera decir, nosotros en la universidad utilizamos la plataforma Classroom, es un medio que utilizo, o que me ayuda, es un medio que me ayuda a tener contacto con los alumnos de manera sincrónica y asincrónica, para explicar algunos temas, para revisar tareas, para que ellos se comuniquen, para que suban sus tareas. Es decir, sustituimos la correspondencia por cuestiones electrónicas o digitales. En este sentido, mencionaré que hay un mayor énfasis en el aprendizaje individual. Si se dan cuenta, actualmente ya podemos estar hablando del aprendizaje centrado en el alumno. Ya se hablaba de esto, conocido como aprendizaje individual, aunque todos tenemos un nivel de aprendizaje, aprendemos en nuestro propio ritmo o de forma diferente, pero con la educación a distancia denota o incrementa la necesidad de identificar o de desarrollar el aprendizaje individual de nuestros alumnos. ¿Okay? De igual forma, menciona apoyo de una organización de carácter tutorial. Ok. Tutorial. Quiere decir que actualmente igual a los profesores nos conocen como guías, asesores, incluso en un término más ejecutivo, coach. Okay. Y por ahí he escuchado el coach educativo. Entonces, si nos damos cuenta, el profesor comienza a tener estos roles más de orientador también, que de un profesor en el que resguarda todo el conocimiento y que transmite, y que la intención es transmitir todo ese conocimiento de forma íntegra a sus alumnos. Y finalmente, nos menciona, existe una comunicación bidireccional entre alumno y profesor. Por eso les comento que esta pandemia nos ha abierto la posibilidad de retomar las características de lo que es la educación a distancia, ¿okay? Con los medios actuales que tenemos digitales y de telecomunicaciones. ¿Cómo atendemos ahora? Fíjense bien. Cuando surgió esto y la separación del profesor se mantenía del profesor-alumno se mantenía en todo momento, podríamos decir educación a distancia, pero resulta que actualmente estamos separados, por ejemplo, nosotros en CIDEC estamos separados de nuestros alumnos durante la semana, pero el sábado nos conectamos por videollamada. Entonces, esta cuestión de separación profesor-alumno se ve mermada porque, bueno, no estamos físicamente en el mismo lugar, pero sí estamos conectados. Es aquí donde comienza una cuestión, un modelo blended learning, también conocido como B-learning, modelo ejecutivo, sistema mixto, a veces sistema semi-avanzado, híbrido también, y lo que denota es que existen características o un enlace entre la enseñanza tradicional, que es completamente fuera de línea, con clases presenciales. Aquí es donde nosotros las clases presenciales las sustituimos por videollamadas, ¿okay? Y lo que es la enseñanza con base en la tecnología. Están los dos en el extremo. Entonces, mientras uno hace énfasis en la pedagogía y el otro, la tecnología, es utilizada para hacer énfasis en la interacción y en la colaboración, el modelo B-Learning integra lo mejor de cada uno de estos polos, ¿okay? Para que sea sustentado, para que esa integración o ese aprendizaje sea sustentado en el uso de diversas tecnologías, manteniendo el énfasis en la pedagogía. Modelos de B-Learning existen, he estudiado aproximadamente unos
unos 6 modelos de e-learning, dependiendo. Hay algunos que se enfocan, cargan más el trabajo hacia la parte tecnológica, hay otros que se enfocan más hacia la parte pedagógica. Pero la intención es esto, la combinación de los dos polos en cuanto a la enseñanza. ¿Cómo lo podemos atender? Bueno, comencemos entendiendo cómo se visualiza en México esta situación. Obviamente la modalidad escolarizada nos menciona que el proceso de enseñanza-aprendizaje es principalmente en las instalaciones. Esto es lo que ya no tenemos ahorita. La modalidad no escolarizada nos menciona que es el proceso de enseñanza-aprendizaje principalmente a través de una plataforma tecnológica educativa. Y la modalidad mixta brinda una flexibilidad al combinar estrategias, métodos y recursos. ¿Okay? Entonces, tenemos que, mientras hemos pasado de una modalidad completamente fija o estática en el aula, a una modalidad que debe ser flexible y que exige combinación de estrategias, métodos y recursos. Por esta razón, también nos hace la cuestión, nos determina que las opciones educativas por las que podemos definir es en línea o abierta y a distancia. Y la que nos interesa más ahorita es la de abierta a distancia, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo mediante procesos autónomos y con apoyos didácticos. ¿Okay? Para las actividades de aprendizaje y de uso independiente. Con todo esto, podemos identificar algunas características de nuestro nuevo rol como profesor. La parte presencial, que llegó este virus, nos hizo diversificar nuestras actividades. En el sentido de, fue necesario aprender a utilizar esa tecnología, pero no únicamente la tecnología en la computadora, sino también en el celular o algunos en las tabletas. ¿Okay? Y esto es lo que tendremos que atender. Aquí no era tan necesario, o sí nos pedían integrar ciertas tecnologías en el aula, pero ahora es indispensable saber cómo integrar esas tecnologías en el aula de las plataformas o durante estas videollamadas. ¿Okay? También debemos conocer o entender que el proceso de enseñanza-aprendizaje que se daba de manera cíclica durante las clases presenciales, ahora se ha dividido. El proceso de enseñanza, pudiéramos decir, que se ha dividido prácticamente o se ha orientado más hacia la guía, la motivación, facilitar el aprendizaje, dinamizar el grupo, ¿okay? Resolver problemas. De hecho, está muy enfocado ya hacia la resolución de problemas durante las sesiones presenciales o por videollamada, como es esta. Resolver las dudas, atender problemas, desarrollar proyectos. ¿Okay? Y el proceso del aprendizaje ha sido separado y cae completamente en el estudiante. ¿Okay? El estudiante debe realizar su aprendizaje de forma autónoma, porque el profesor solo está disponible unas cuantas horas, o si es una cuestión, o si es una educación e-learning, el profesor no está disponible en ningún momento, por lo tanto el alumno tiene un aprendizaje autónomo al 100%, mientras que en un modelo e-learning pudiera representar desde el 30% las sesiones sincrónicas con el profesor, ya sea por videollamada o de manera presencial, y el resto de las actividades de forma autónoma, es donde ahora, cuando vemos nuestros planes de estudio y vemos las horas presenciales o las horas con docente, que eran 20 horas, 30 horas, y las horas independientes que estaban en nuestro plan de estudios, que eran otras 70 horas, es donde ahora sí, el profesor tendría que desarrollar situaciones de aprendizaje
equiparables a esas horas independientes para que el alumno trabajara en su casa, o desde una cafetería, donde quiera hacerlo, para que él desarrolle ese proceso de aprendizaje siguiendo las situaciones de aprendizaje que el profesor o el guía o el tutor ha desarrollado para él. Disculpe, con esta lámina es de las más saturadas en texto, pero sí, quería dejarlo así precisamente por todo lo que conlleva. Una situación de aprendizaje implica que el alumno siga los pasos, hasta cierto punto los pasos del profesor, pero que a la vez también aprenda a resolver problemas de manera independiente. Y aquí es donde comenzamos a planear las situaciones de aprendizaje conforme a las teorías que ya conocemos: conectivismo, conductismo, constructivismo. ¿Okay? Si dejamos una situación de aprendizaje en la cual el alumno tiene que seguir como tal del paso 1 al paso 5, estaríamos habilitando precisamente una teoría conductista. Pero si generamos una situación de aprendizaje donde al alumno se le da cierta información y se somete a un problema el cual él debe resolver de forma innovadora, creativa, y además en colaboración con sus compañeros, con sus pares académicos, sus pares estudiantiles, entonces ya lo estaríamos llevando hacia un ambiente de aprendizaje constructivista. ¿Okay? Y en ese sentido, las situaciones de aprendizaje tienen que ser vinculadas a situaciones reales. ¿Okay? Por eso toma mucho énfasis la parte de trabajar por proyectos o el aprendizaje basado en problemas. ¿Okay? Y las rúbricas cambian en este sentido porque ya podríamos estar valorando la estructura del trabajo entregado, o podríamos estar valorando la capacidad de resolución al problema dado. Y eso va dependiendo de hacia dónde queremos orientar a nuestros alumnos. Nuestro plan de estudio, nuestro modelo educativo, eso es lo que nos determina qué tipo de situaciones de aprendizaje vamos a realizar. Sin embargo, hay algunas características que son aplicables independientemente de cuál sea este enfoque educativo de cada una de nuestras instituciones. El profesor siempre va a ser el que domine el conocimiento de su disciplina. ¿Okay? Pero ahora se le llama la interdisciplinariedad. Si trabajamos por proyecto o por problema, tendríamos que verlo desde esta situación. El alumno durante un semestre o un ciclo escolar va a tener 5 materias. Entonces, ¿cómo se relaciona la materia que yo estoy impartiendo con las otras 4 materias? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que lo que aprenda conmigo o los productos que desarrolle en mi materia sean el insumo de otras 2 materias? O al revés, que esas 2 materias generen los insumos para que pueda trabajar con mi materia. ¿Okay? Interdisciplinariedad. También el profesor debe conocer metodologías hacia el aprendizaje centrados en el estudiante. Dominio de técnicas de aprendizaje activo y autorregulado, colaborativo. La palabra colaborativo alcanza otra connotación actualmente. De hecho, para nosotros que utilizamos G Suite en la universidad, el trabajar con las herramientas o las aplicaciones de Google, al mismo tiempo 2 o 3 personas, nos ahorra como no tienen idea, días de trabajo, horas de trabajo, y además nos permite garantizar que es la última versión y no se nos borre toda la información. También sobre el manejo de recursos didácticos informáticos, aquí quiero hacer un paréntesis. Una cuestión son las tecnologías de información y comunicación, TIC, y otras son las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. ¿Okay? Entonces,
Ahorita estamos utilizando esta videollamada como tecnología de información y comunicación, estamos comunicando, pero en una plataforma, LMS, Classroom, Moodle, Blackboard, deberíamos utilizar tecnologías para que los alumnos aprendan, ¿okay? Y generen su propio conocimiento. Habilidad en la gestión informática de alumnos, habilidad en el uso de tecnología educativa, estrategias eficientes para evaluar los aprendizajes en modalidad no presencial. Se nos complicó cuando teníamos que hacer los exámenes, porque ahora lo que querían los profesores en muchas escuelas es que tuvieran prendida la cámara a los alumnos mientras contestaban su examen. ¿Okay? O mientras estamos haciendo las videollamadas con sus alumnos, los profesores solicitan que siempre tengan la cámara encendida porque no los están viendo. La modalidad no presencial, o en este caso, a distancia, también implica que podamos cambiar ese tipo de paradigmas o crear evaluaciones que no requieran de un examen. Un examen como tal puede ser un portafolio de evidencias, puede ser una presentación, puede ser algo diferente a un examen. Finalmente, conocer lo que son los ambientes de aprendizaje en las plataformas tecnológicas y la habilidad para la selección y diseño de materiales escritos, informáticos, audiovisuales y multimedia, es decir, edición de videos, de fotografía, cómo conectarse a través del celular, cómo conectarse a través de la computadora, tener dos computadoras al mismo tiempo o dos pantallas, estar conectado en este momento con la cámara de la computadora y al mismo tiempo con el celular. O sea, son cuestiones que en algún momento se han tenido que ir desarrollando, que tendríamos que desarrollar para fortalecer lo principal, el dominio del conocimiento y la interdisciplinariedad. Finalmente, hay herramientas o metodologías que nos ayudan a desarrollar este tipo de clases a distancia, como el Flipped Classroom o aula invertida, donde toma mucho énfasis la participación de los estudiantes antes de la clase y después de la clase. ¿Okay? Antes de la clase, el profesor determina ciertas actividades para que el alumno investigue, desarrolle un ensayo, haga mapas conceptuales, es decir, que se empape antes del tema, porque durante la clase no me voy a detener, no voy a enfocarme a la explicación teórica, sino ya a la práctica. Es decir, investigamos el tema, durante la clase se aclaran dudas sobre lo investigado para que quede el conocimiento homogéneo, y ahora sí nos ponemos a desarrollar un problema, a resolver un problema, a desarrollar parte de un proyecto, hacemos un debate, etc. Trabajamos, es activo esta parte. Y después de la clase lo que se debe hacer es generar situaciones de aprendizaje que requieran un nivel más alto de complejidad que lo trabajado durante la clase. Es decir, si yo le enseñé a hacer una gráfica en Excel con 5 datos durante la clase, después de la clase deberá hacerlo con 7 o 10 datos. Algo como eso. Con esto concluyo mi participación el día de hoy. En general, nosotros como docentes debemos conocer, o profesores, tutores, debemos conocer realmente cuál es la situación o el método en el que estamos enseñando, la forma como los alumnos están aprendiendo en este momento, ¿ok? Y sobre todo tendríamos que mantenernos al día con la cuestión tecnológica. No necesitamos ser ingenieros en sistemas o licenciados en informática para comprender el uso de la tecnología, pero sí necesitamos abrirnos al uso para su integración hacia nuestras clases. Maestra Carla, creo que por mi parte es toda la exposición. Creo que pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, maestro Odín, por su ponencia. Muy interesante, la verdad, tenemos mucho con la nueva tecnología y las nuevas formas de dar clases, la diferencia entre las clases en línea, virtual o a distancia. Yo creo que a todos nos ayudó esta plática.
No sé si alguien tiene preguntas para el ponente. Tiene la mano levantada Porfirio Aguilar. Sí, quería comentar algo. La verdad le felicito. Tocó exactamente e-learning, B-learning y M-learning, que es el móvil, donde ya ahorita el estudiante desde el celular puede estar haciendo sus actividades, en una tableta, no puede estar necesariamente en su casa, puede estar en el jardín, puede estar en cualquier parte. A veces hasta van manejando y están ya viendo la conferencia. Es bien importante en este aspecto. Lo que yo hablaba y en otros cursos que por parte de nosotros que pertenecemos al Colegio de Bachilleres, nosotros es el sistema presencial. Yo creo que en un tiempo, como decía el rector, también era presencial y viene la pandemia y obliga a hacer esto a distancia. Pero aquí hay una cuestión. Los programas vienen basados presenciales, con mucho contenido. Entonces, eso es lo que no han entendido y que yo creo que ya no hay para atrás. Vamos poco a poco a incursionar al M-Learning, donde las competencias digitales, ya ahorita ya varios maestros ya se están adueñando de las plataformas, o sea, ya están aprendiendo. También los alumnos, aunque los veíamos constantemente todo el día con su celular, pues ellos les gustaba otras cosas, pero lo que verdaderamente atiende, no. Ahora bien, yo quiero hacer mención de lo que tú comentaste, de la educación por correspondencia, el learning y el B-learning, que es la combinación de lo pedagógico con lo tecnológico, también es la otra parte. Pero ya una educación a distancia con el M-learning es, como tú lo comentaste, basado en proyectos o en situaciones reales, donde ya el profesor deja de ser profesor, coach o tutor, donde ya no es el contenido, como aquí todavía no podemos desprendernos en colegio de bachilleres del gran contenido teórico, y que quieren que se hagan las clases como las hacíamos presenciales, y eso no puede ser. Desgraciadamente tenemos que cubrir un gran contenido del programa, y eso es lo que ahorita todavía está muy confuso. Y también hay otra cosa. Cuando se inició lo de la pandemia, yo les hablaba a los compañeros de la brecha digital, que es toda la problemática que tiene o que conlleva para conectarse y estar en línea, ¿sí? Y también efectivamente yo no espero a que el chico esté frente al monitor, a su celular, porque ya en una universidad o en cualquier escuela a distancia, efectivamente se tratan puntos, se da bibliografía digital, se da bibliografía, puntos, pero ya es autónomo uno. Uno tiene que dar resultados, para eso también existen los foros, otras herramientas más aparte de la plataforma, que no la estamos llevando en la escuela. Sí, me gustó mucho tu exposición, te felicito. Me gustaría que tocara lo de la brecha digital y por qué ahorita todavía hay un montón de conflictos con los maestros de escuelas presenciales. Porque esto todavía no se desprende lo presencial a lo que vamos a hacer en el M-Learning. Porque ya estamos en la etapa M-Learning, B-Learning también. Es todo. Gracias por su aportación. En cuanto a la brecha digital, de hecho, parte de mi tesis tuvo que ver con eso, con la brecha digital, precisamente. Y esta brecha digital se da más el hecho del miedo, en el miedo de voy a romper el equipo, se va a quemar, y si lo borro, ¿cómo lo recupero? Y si sucede algo, o sea, hay mucho en ese aspecto que pudiera tocar, que pudiera tomarse como referencia. Pero también he tenido la oportunidad de trabajar precisamente en la Universidad Olmeca
aunque ahorita alzó la mano la maestra Elsa, y otras orientadoras vocacionales que estuvieron con nosotros, que tuvieron la oportunidad de contar con un acompañante tecnológico. ¿Okay? En algunas otras bibliografías lo comentan como lazarillo tecnológico, es decir, acompañante o lazarillo tecnológico, es decir, un hijo, una sobrina, sobrino, alguien más joven que los acompaña mientras están elaborando los materiales digitales o están impartiendo o están utilizando esta tecnología, porque el profesor como tal sigue siendo en este caso el poseedor del conocimiento y sabe qué es lo que quiere hacer y sabe qué es lo que quiere que sus alumnos hagan, pero transmitirlo o canalizarlo a través de medios digitales requiere de un acompañamiento presencial, y en este caso en un diplomado que tuvimos en la Universidad para Orientadores Vocacionales se dio precisamente esta situación y los resultados fueron bastante buenos, ¿no? O sea, bastante provechosos. Sería tal vez una iniciativa de que a estos profesores que ustedes tienen en Colegio de Bachilleres y en otras universidades o preparatorias, se les permitiera que estuvieran acompañados de un familiar o de un amigo que domine esa tecnología durante un tiempo en lo que se van adaptando. Espero, muchas gracias por su participación. Maestra Carla. La maestra Anelis Mendoza. Precisamente soy la maestra Elsa. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a nuestro maestro Odín, porque realmente yo tomé el diplomado. Gracias también al rector que nos permitió tomarlo, pues sí, con un apoyo en ese sentido para poderlo tomar. Y mencionar al maestro Odín que la verdad que todo lo que vivimos ahí en su diplomado, la forma en la que nos condujeron, uno de ellos fue él, y honestamente los retos a los que nos hemos enfrentado en este año de pandemia, pues realmente creo, por eso digo felicidades al maestro, porque honestamente sus alumnas nos hemos enfrentado a estas situaciones, los hemos visto como retos. Sí es cierto, al principio teníamos ese lazarillo, no vamos a negarlo porque la tecnología se nos hacía difícil, pero hemos navegado últimamente en el último año, yo creo como en 5 o 6 plataformas, hemos entrado a cursos, hemos visto como reto. El día de hoy tuvimos otro reto, con miedo, más sin embargo, hoy debo reconocer que gracias a esa enseñanza que nos brindó, sin saber a lo que nos íbamos a enfrentar, el día de hoy no lo vemos como algo imposible, lo vemos como un reto. Y así hemos ido aprendiendo y manejando. Entonces yo creo que si él viera lo que hemos logrado como alumnas, varias orientadoras del plantel, de Colegio de Bachilleres y otras compañeras también de colegios particulares, la verdad, ha sido genial. Yo felicito al maestro, le mando un saludo, al rector también, y bueno, esa era mi aportación. Felicidades, maestro. Muchas gracias, maestra Elsa, gracias por sus aportaciones, y creo que sería bueno retomarlo como menciona, cuáles fueron los resultados de este diplomado que tuvimos con ustedes. Y aprovechando, saludos especialmente al Colegio de Bachilleres Plantel 28. Muchas gracias. Adelante, Juan Gabriel Sánchez. Muchas gracias, muy buenas noches, saludos a todos. Quisiera hacer un comentario y una pregunta. En el caso del comentario, quiero referir que para mí este modelo de educación que ahorita en el que estamos inmersos todos, he tenido la fortuna de vivirlo en dos vertientes. Una como alumno, soy estudiante de la licenciatura en Derecho, ahí en la Universidad de Olmeca, y curiosamente recordarás seguramente el maestro Odín, que inclusive la Universidad de Olmeca, dentro de ese proyecto de avanzada que siempre tiene de ir adelante, un paso adelante de las cosas, a nosotros nos propusieron en algún momento poder introducir
este modelo con 2 horas de cada materia, y recuerdo que en algún momento hubo cierta reticencia, lo confieso, de parte de alumnos, porque pues no nos habíamos aproximado a este modelo, ¿no? Lo interesante de todo y lo paradójico es que vino la pandemia y al final de cuentas nos tuvimos que involucrar todos a este modelo, y sin lugar a dudas lo que hemos visto es que impulsa que el alumno finalmente se vuelva un investigador natural, ¿no? Los docentes finalmente te van guiando, te van llevando de la mano, y depende del alumno ir buscando ese conocimiento, volverse más investigador, la lectura, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es un modelo que finalmente ha llegado para quedarse, ¿no? Y esto es obviamente positivo. Hay sus cosas, ¿no? Ya he visto en otros niveles, ¿no? Por ejemplo, en educación media superior, que es donde yo estoy ahora participando como docente, bueno, pues hay algunas limitantes que seguramente algunos compañeros docentes la conocerán, ¿no? Alumnos que probablemente no tengan señal de internet o que se conecten vía un celular, lo cual complica, ¿no? El proceso porque la pantallita es muy pequeña, uno tiene que adaptarse a eso. Y la otra, que es la pregunta que quiero hacer, es que, bueno, hay 2 vertientes, ¿no? La recomendación, por un lado, es a que los alumnos puedan tener su cámara encendida para que de alguna forma haya esa relación directa entre docente y el alumno. Pero por otro lado, también he leído que muchas veces puede no ser conveniente porque, bueno, finalmente el chico está en un entorno en el que en su casa probablemente no sienta que no está en las condiciones adecuadas, ¿no? Ha habido chicos que luego dicen que, bueno, les hacen la captura de pantalla, sus propios compañeros, para que vean y luego mostrar cómo están ellos en su casa, en su vivienda. Si el chico no goza de la privacidad, probablemente un espacio propio donde pueda tomar la clase, también eso le puede generar reticencia. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la sugerencia, en todo caso, que debe prevalecer? ¿Propiciar que efectivamente los alumnos tomen su clase a cámara abierta o finalmente dejarlo a la libertad y condiciones individuales de cada alumno? Muchas gracias, maestro Odín, por su respuesta anticipadamente, y le felicito. Realmente usted es un experto en este tema. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. De hecho, sí, de hecho he tenido oportunidad de participar con usted en el sistema mixto. Mire, mi estilo, y podría hablar de esta forma, mi estilo es flexible. Para mí, mis alumnos, los que quieran mantener su cámara abierta, lo pueden hacer. Los que prefieran cerrarla, no hay ningún problema por mí. Lo que sí tomo en cuenta mucho es que al momento en que pregunto y veo que no me contesta de forma inmediata, entonces, ok, no estás aquí, no estás presente. Pero hay que considerar, por ejemplo, los alumnos que están tomando la clase con su celular, el consumo de datos, la cuestión del acceso a la tecnología, a internet, el tipo de celular, el tipo de equipo con el que cuentan. Entonces, en este sentido, mi estilo, yo prefiero libertad en ese sentido. Los que quieran tener abierta la cámara conmigo, adelante. Los que no, pueden mantenerla cerrada, porque mis clases se graban y las subo a la plataforma. Entonces, tienes la posibilidad de, ok, puedes revisarla cuantas veces quieras. En ese momento, si por alguna situación no pudiste estar, ¿okay? Entonces, y de hecho, yo no evalúo ya asistencia. ¿Okay? Yo evalúo trabajos entregados, calidad del trabajo entregado. Pero ese soy yo y ese es mi enfoque. Ahora, tiene que ver también con el modelo de cada escuela. Pero sí deberíamos considerar como algo un poco más flexible y enfocado hacia los resultados. Muchas gracias, maestro Odín. Tiene una pregunta Carla Meraz.
Sí, buenas noches. Yo quisiera, igual que la maestra Elsa, agradecer las atenciones y la educación que recibimos del maestro Odín en el diplomado. Justo, si no me equivoco, el diplomado concluyó en febrero y en marzo declararon la pandemia. Entonces, nunca imaginamos que teníamos que implementarlo ya de un paso, en menos de un mes, lo que nos había enseñado. Cuando el curso con el maestro Odín, como que todos estábamos un poquito como que renuentes a aprender y a usar plataformas y decíamos, no lo vamos a usar, no necesitamos, y esas cosas pasan. Yo en lo personal ahorita estoy ocupando 3 plataformas. Uso Zoom, a mí en el colegio en el que trabajo, sí, igual depende del nivel, porque decía el maestro Odín, yo tengo la libertad de decirle a los alumnos que el que quiera o pueda, que active su cámara y no tengo ningún problema, porque entiendo que las necesidades de alumnos son diferentes. Sin embargo, por ejemplo, yo que doy secundaria, que es un colegio, yo tengo que ver al alumno que de verdad está prestando atención. Y se presentan problemáticas como lo que decían de que el alumno no tiene la privacidad o el espacio. Que si ya le habló a la mamá para que le ponga el pomo de agua, que si ya tocaron la puerta, que si el perro, que si ya le gritaron, que si se están peleando, que si pasa el tío sin camisa. Entonces, yo creo que dependiendo del nivel hay otros factores que tomar en consideración. Ahorita yo, por ejemplo, uso Zoom y uso una plataforma que se llama la plataforma Santillana, no sé si alguien la conoce, y aplico exámenes a través de una plataforma que se llama Socrative. Entonces, nunca nos imaginamos, yo nada más quisiera comentar que nunca nos imaginamos que iba a pasar todo esto y todas estábamos súper renuentes, pero la verdad es que el maestro Odín es un extraordinario maestro, por eso me conecté el día de hoy. Hizo muy fácil y muy accesible la manera en que nos enseñó y nos tuvo muchísima paciencia. La verdad es que es un gran maestro, el maestro Odín, y la verdad es que estoy muy agradecida porque nunca nos imaginamos que todo lo que nos enseñó e incluso más lo íbamos a poner en práctica hoy. Entonces, yo quería agradecer al maestro Odín y la verdad es que son muchísimos, me gustó muchísimo su conferencia, me llamó muchísimo la atención y hace las cosas como que muy amenas, muy ligeras y es como que un maestro muy dedicado y muy paciente. Entonces yo quisiera comentar eso, que nunca nos imaginamos que lo íbamos a aplicar y quiero decirle al maestro que lo estamos aplicando y la verdad es que el 90% de esto es gracias a usted. Saludos, maestro, y a mis compañeros que estuvieron conmigo. Muchas gracias, Carla. Gusto en saludarte y gusto en saber de ti nuevamente. Gracias. Igual saludos al rector y estamos muy agradecidas por habernos permitido esa oportunidad de tomar ese diplomado. Gracias. Muchas gracias. Adelante, señor rector. Bueno, pues qué bueno que se felicita a Odín porque la verdad nosotros también lo felicitamos y nos felicitamos nosotros de tenerlo en nuestro equipo de trabajo. Yo quisiera precisamente pues no es a materia de los que no tomaron el diplomado, pero cuando hicimos ese diplomado, desde luego les aseguro que no teníamos ni Odín, ni Alejandra, ni nadie, una bolita mágica que nos dijera qué era lo que iba a pasar. Cuando lo diseñamos, que fue en el 2019, a finales, pues estábamos obviamente ajenos a esta fatalidad que nos ha acompañado todos estos años. Pero bueno, qué lástima, sinceramente, como comentan mis compañeras Carla y Dulce, que pues que no lo hayan tomado, porque creo que hubiera sido muy útil y la verdad es que fue un esfuerzo de la universidad, que además lo hicimos sin un propósito pecuniario, económico, sino simplemente para poder participar en el proceso pues, de fortalecimiento de estas competencias, ¿no? Que son importantes. Quiero comentar lo que Porfirio, mi compañero Porfirio dice, pues es una realidad inocultable, Porfirio. Lamentablemente vivimos en un país con enormes desigualdades y incluso en el mismo cumplido, yo que tuve la fortuna de ser por poco tiempo, pero tuve la fortuna de ser director del Colegio de Bachilleres, pues en el Colegio de Bachilleres hay una enorme desigualdad. No es lo mismo estudiar en el plantel 28, 29 que hacerlo en Raya de Zaragoza. Y el tema de la conectividad es un factor que sin lugar a dudas tendrá que resolverse pronto y que sé que el gobierno de la República está pues poniendo en ese tema mucho interés, porque aunque se ha criticado mucho, sobre todo quienes de manera recurrente y cotidiana critican las acciones del gobierno de la República, creo que el esfuerzo que ha hecho la Secretaría de Educación Pública, lo que están haciendo todos los subsistemas de educación media superior para dar clases, pues evidentemente no es totalmente satisfactorio, pero a final de cuentas no se tomó la decisión, como en algunos países, parece mentira, donde se decidió pues no dar clases,
porque no había las condiciones. Entonces, bueno, sé que los alumnos de todos los niveles, incluyendo los universitarios, incluyendo los de nuestra universidad, tendrán saldos pendientes, pero creo que esta pandemia nos coloca en una vertiente en la que tenemos que estar claros de que el futuro ya llegó. Y ese futuro, como pasaba cuando leíamos las obras de Julio Verne y decíamos, pues, el viaje al espacio y al centro de la Tierra, que era en el siglo XIX, pues eso ya se concretó y ya llegamos a la Tierra y ahora hasta Marte, etc. Entonces, el tema de la resistencia al cambio es una particularidad muy recurrente en los seres humanos. Yo les platico una experiencia cuando fui por primera vez subsecretario de Educación del 85 al 2000, que en ese entonces la Secretaría de Educación envió unas bibliotecas a las escuelas de educación básica, que venían acompañadas de videocassettes muy buenos, muy completos sobre muchas áreas del conocimiento, una videocasetera y una televisión. En ese entonces, bueno, yo era subsecretario y me tocaba de educación básica a educación superior. La educación superior, quiero comentar que era muy diferente a la que hoy ahora, donde hay 82 instituciones de educación superior, que me tocó ahora la segunda vez que fui subsecretario, pero sí en el contexto de que había muchas escuelas de educación básica y muchas de media superior. Cuando llegábamos a las escuelas en algunas comunidades, lo primero que preguntábamos al director de la escuela, pues, ¿dónde está tu biblioteca que te mandaron? Y bueno, nos encontrábamos en muchos lugares que decían, está en la bodega. ¿Cómo que está en la bodega? Sí. ¿Y por qué no la sabe? Es que nadie sabe utilizar la videocasetera. Esto que hoy nos parece increíble, ¿no? Cuando ya utilizamos nuestro teléfono para hacer videograbación, etcétera. Bueno, eso con todas las, diríamos, las distancias, nos sigue ocurriendo. Por eso es que les comentaba al principio de esta conferencia que en la universidad le vamos a apostar ahora un componente que es la educación permanente, porque sobre todo en un país que ya está envejeciendo, y el envejecimiento es desde que nace uno hasta la muerte, pues este tema del analfabetismo digital sigue siendo un factor. Creo que hay que enfrentarlo. Yo le agradezco mucho a mi compañero Brecal, que es un amigo de mucho tiempo y que es parte de nuestra universidad, y además un amigo muy directo en lo personal. El esfuerzo ahí, pues tú sabes que al principio efectivamente cuando le tocó ahí hacerse cargo a Alejandra Mejía y a Odín de esta área de lo que ya le llamamos educación mixta, pues hubo muchas resistencias, muchos no querían este esquema híbrido. Se logró y creo que con el tiempo, pues muchos a lo mejor siguen en la misma, ¿no? Como los papás que tenemos que cuando nos dicen, pues es que ¿por qué estoy pagando lo mismo que pago si la educación es presencial? Esto es un tema que obviamente no se revierte de la noche a la mañana, pero creo que las cosas cambiaron. Nosotros en la universidad estamos claros de que cuando retorne esta presencialidad, les comento una experiencia específica que va con lo que tú comentas, Porfirio. Nuestros planes y programas de estudio son, o eran, porque ahora estamos transitando a un esquema diferente, eran presenciales. De tal manera que si no fuera por esta laxitud que la autoridad educativa nos ha dado de hacer las cosas diferentes, pues estuviéramos fritos, ¿no? Porque nuestros programas dicen que las clases tienen que ser con un maestro en un salón de clases y presenciales totalmente. Entonces esto que ya les platicó Odín de un esquema híbrido, por cierto, ahora pues ante la posibilidad, creo que no va a ser concreto en el estado de Tabasco, porque aquí el gobernador pues, ha sido muy puntual en que hasta que no tengamos el semáforo verde no regresaremos a lo presencial, pero estamos haciendo un ejercicio para lo que viene, y entonces estamos trabajando en que las materias teóricas o los componentes teóricos los sigamos dando de manera virtual, y los prácticos paulatinamente los vayamos llevando al esquema presencial. Termino simplemente diciendo Porfirio, porque pues conozco, no solamente porque, insisto, tuve el honor de ser director del Colegio de Bachilleres, sino porque he estado en el sector educativo mucho tiempo, el gran problema, no solo del Colegio de Bachilleres, pero me refiero muy particularmente al Colegio de Bachilleres, y que Erasmo Martínez, que tiene una gran experiencia en ese sector, también lo está hoy enfrentando y tratando de revertir, es que tenemos en el país 32 modelos de bachillerato del Colegio de Bachilleres. Incluso la movilidad de nuestros estudiantes, los que se quieren o se tienen que ir de Tabasco a Baja California Sur, tienen que hacer malabares porque la currícula es diferente, los planes de estudio son diferentes.
Y también en el tema de la educación media superior, es una discusión que se ha hecho ya muy recurrente, es que sí es importante que revisemos la currícula de los programas, ¿no? Son programas muy extensos, en muchos casos ya con componentes demasiado fuera de contexto. Los alumnos hoy de preparatoria, y por eso también, y lo sabemos, una de las causas fundamentales de la deserción escolar en los subsistemas de media superior y muy particular en el colegio de bachilleres, el dato último que tuve antes de dejar de ser director, es que cerca del 14% de estudiantes del colegio de bachilleres dejaban de serlo, se salían por la puerta de atrás, porque lo que se enseña ya no les parece que sea útil, no tiene una significancia, porque los programas están atiborrados de cosas que ya no son útiles. O sea, esto es un tema que tenemos que ver, y yo estoy seguro de que a partir de esta pandemia todos, y creo que la universidad tiene que concurrir en eso, no solo en lo local, sino en lo propio, sino en lo externo, es hacerlo. Y por eso nada más termino diciéndoles que pronto la universidad va a ofertar, y obviamente tendremos los componentes económicos para que esto pueda darse en un amplio espectro. Es una maestría que, por cierto, participó, y para que tenga la certeza de que va a ser muy buena y muy efectiva el maestro Odín, una maestría cuyo propósito fundamental en educación, pero en aspectos digitales, en todo este contexto del e-learning, de la clases semipresenciales, híbridas, de la aula invertida, todos esos elementos que estamos y que, como comentaron nuestras compañeras, pues se vieron en ese diplomado, pero ahora los vamos a ver con más amplitud. Así es que están invitados para que sigan vinculados a la universidad, y que la universidad siempre, porque ha sido desde hace muchos años, y por cierto, les comento, vamos a cumplir 30 años este próximo noviembre, y a partir de del inicio de esta universidad, que me tocó ser parte de su origen, pues nunca ha cambiado ese componente. Somos una universidad sin fines de lucro, aunque luego muchos no lo creen, porque los miembros fundadores pues son personajes muy reconocidos con una fortaleza económica, pero no les tenemos afortunadamente que de repartir ninguna utilidad ni nada. Todo lo que se logra por procesos de colegiaturas o venta de servicios, todo es para la universidad. Y eso nos da la ventaja, creo que muy importante, de poder hacer estos compromisos de apoyar a la sociedad. Ustedes saben que las universidades, bueno, las instituciones en general de educación, tenemos la obligación de dar el 5% de becas. Nosotros tenemos un 38% de estudiantes becados. Y acabamos de implementar una beca de excelencia académica que la hemos puesto a servicio del Colegio de Bachilleres, del CECITE, de CONALEP, del IDITEC, de varias instituciones, porque queremos atraer a la universidad, incluyendo becas del 100% y algunas cercanas a ese porcentaje, porque queremos tener a los mejores estudiantes del Estado y que tengan la oportunidad de poder acceder a la educación superior en un Estado en donde todavía estamos muy lejos de la cobertura total. En Tabasco tenemos un 42% de cobertura en educación superior y tenemos un crecimiento cada vez más alto en media superior. El año antepasado logramos el 100%, y el Colegio de Bachilleres principalmente aportó mucho en ese sentido, en donde prácticamente el 100% de los egresados de secundaria tienen un espacio en media superior. Así es que, bueno, hay una presión, y diríamos el mercado y el pastel para esos que piensan en la competencia, pues es muy amplio, pero tenemos que darles oportunidades a muchos jóvenes de muchos espacios de nuestro estado que no tienen el recurso económico, que no hay el espacio ya en las instituciones públicas, porque tampoco esta intención de la universalidad de la educación se puede dar por arte de magia, pero la Universidad de Olmeca siempre estará abierta para que tengamos en nuestras aulas, de manera presencial o de manera virtual, a quienes quieran transitar a una educación de calidad, como siempre ha sido el compromiso y el propósito de esta institución. Muchas gracias a todos por su presencia. Odín, bueno, pues ya soy repetitivo, pero lo dije al principio, yo lo dije primero, que era un honor para la universidad tenerte como maestro, y que bueno, que lo refrendan los que han hablado en su momento. Muchas gracias a los que han estado con nosotros, muchos compañeros del Colegio de Bachilleres, del CECITE, y pues espero que nos sigan dando la oportunidad de compartir con ustedes estas opiniones, estas visiones. Por cierto, viernes vamos a tener un conversatorio muy interesante en el que estará, entre otros, el doctor Jorge Abdo, que también en algún momento fue director del Colegio de Bachilleres, su servidor, bueno, Carlita les da los datos, me olvidó el nombre del otro participante, un conversatorio, sobre
Jesús Reyes Heroles, una figura muy importante de la política, de la academia en México, que cumplirá, aunque ya no vive, pero cumpliría 100 años el próximo 5 de abril. Entonces, ojalá nos puedan acompañar en esto y en otros eventos que están en nuestra página. Ahorita Carla les da todos los elementos. También mañana a las 5 de la tarde será el estreno de nuestro capítulo 5 de Diálogos con la Comunidad de la Universidad Olmeca. Será una entrevista con Luis Durán, que es un especialista en educación y que hablará precisamente de este tema, de los problemas que se han generado con la pandemia y cómo se han ido resolviendo paulatinamente. Gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, señor rector. Les comento que ahorita tenemos talleres que duran alrededor de 10 horas, aula invertida, Classroom para docentes, diseño instruccional azul, IS para docentes, H5P para docentes, diplomado de 120 horas de la programación básica de aplicaciones dinámicas. Si gustan información, nos pueden escribir a sidec@olmeca.edu.mx. Y como comentaba el rector, vamos a tener también el día viernes un webinar. Entre los ponentes va a estar nuestro señor rector, el maestro Edwin Carcaño Guerra, el doctor Jorge Abdo Francis, y se tratará de la vida y obra de Jesús Reyes Heroles en el primer centenario de su nacimiento. Bueno, muchas gracias a nombre de la maestra Alejandra Mejía, directora de CIDEC, que pronto será la Escuela de Educación Permanente y a lo largo de la vida. Y nos vemos el viernes. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bye bye. Buenas noches.